Hay noticias de México, Pepe, hay elecciones el próximo 1 de julio, elecciones presidenciales para ver quién va a suceder a Enrique Peña Nieto. Y el presidente se posesiona el 1 de diciembre, el 1 de diciembre. Francisco González, que es el presidente del BBVA, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, que además es el banco más importante en México, ha dado una rueda de prensa, ha dado unas declaraciones. Y aparte de que la institución, la entidad ha donado 10 millones de dólares para la reconstrucción de México tras los terremotos, ha dicho que si México elige a un presidente populista el año entrante, pues eso constituiría un gran reversazo, una marcha atrás para el país, que deberían elegir a alguien responsable los mexicanos. En el caso del BBVA, para el BBVA México es un país importantísimo porque el 46% de sus beneficios o sus utilidades, como se dice en otros países, proceden de México, el 18% de Sudamérica, el 14% de Turquía, el 11% de Estados Unidos y solo el 7% de España. Es un banco internacional. Tiene razón Francisco González, presidente del BBVA, cuando alerta sobre esa posibilidad de que el populismo llegue a Los Pinos. Sin duda tiene razones para preocuparse porque, como bien describes en las cifras, México es un centro de negocios muy importante para BBVA. Pero entonces, sin nombrarlo, habla de un candidato que ya está corriendo. O sea, ¿a quién se refiere? Sabemos que se refiere a Andrés Manuel López Obrador, que sabemos es el presidente del partido Morena. Las elecciones, formalmente, el proceso electoral ya inició, es un largo proceso, los candidatos se definen en febrero, pero sabemos que él va a la cabeza con alrededor de 33% más o menos de las preferencias electorales del país. Y pareciera que después de los sucesos recientes en el terremoto, las acusaciones de corrupción y crece el descontento con la clase política, como ocurre en otros países alrededor del mundo, y ya López Obrador se le ve como una salvación ante esta cuestión de descontento. Ahora, lo que estamos viendo y poco a poco vamos a ir observando en las actitudes de muchos mexicanos es el dilema de decir, sí, yo sé que el señor López Obrador es una persona que no se ha caracterizado necesariamente por tener soluciones técnicas a problemas como la criminalidad o que necesariamente tiene programas para abatir la pobreza de avanzada, sí. Pero muchos se preguntan, bueno, ¿el actual gobierno no necesariamente es también populista? Y pongo dos ejemplos y está abierto a debate. El manejo, la manipulación de las estadísticas, en particular de medición de la pobreza, ocurrieron en este gobierno con uno de los mejores economistas que tiene México, que es el actual secretario de Finanzas, el señor Meade, que probablemente sea candidato. Segundo, también el endeudamiento en México ha crecido soberanamente en los últimos 5 años del presidente Peña Nieto. Esto también uno se pregunta y muchas personas en México dicen, bueno, ya probamos todo, nos falta López Obrador, ¿por qué no ir para adelante si incluso la actual clase política no lo ha hecho bien? Ya una postilla, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho. Es decir, López Obrador es una figura bifronte por eso da lugar a este tipo de declaraciones. Hay un López Obrador extremista o poco fiable para el establishment económico, que es el de los mítines. Pero luego hay un López Obrador más moderado, que fue el que fue jefe de gobierno en el DF y no rompió ningún plato, que sepamos. Es decir, dependiendo qué López Obrador gane, pues yo creo que a México le irá por un sitio o le irá por otro, pero que entra en lo normal que haya este tipo de advertencias, porque es verdad que hay una parte del discurso de López Obrador que es, pues francamente, tremendista, por utilizar una palabra muy española, ¿no? Pero luego, bueno, pues también tiene una ejecutoria cuando ha tenido mandato que no valida ese miedo a un nuevo Maduro, ¿no? Pero ojo a estas advertencias, solo termino con esto, ojo a estas advertencias desde las élites, sobre todo desde las élites financieras, contra candidatos que consideran populistas, porque esto generalmente solo les ayuda ante los ojos de los votantes que votan con frustración en contra de esas élites. Así que mucha cautela con estas cosas. Muchos ciudadanos no quieren a los banqueros, eso está claro.